A ver, Roma tardó casi 2 siglos en doblegar a las tribus de Hispania, ¿eh? Fue una guerra brutal. Totalmente. Una guerra de desgaste constante. Vamos, una pesadilla logística que consumió legiones enteras y casi quiebra las arcas del Estado. Y la cosa es que la respuesta del imperio, tras pacificar la península ibérica, pues no fue el exterminio sistemático de los vencidos. ¿Qué va? Fue asimilar a sus peores pesadillas, digamos. Exacto. Reclutar a los mismos guerreros que acababan de masacrar a sus tropas, ponerles un uniforme y enviarlos a luchar en su nombre. Es que es el pragmatismo imperial llevado a su máxima expresión. La maquinaria de Roma comprendió muy pronto que aniquilar el talento marcial de una población conquistada era, pues, un desperdicio intolerable. Claro, no tenía sentido económico ni militar. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, donde la misión es diseccionar la historia de una fuerza militar extraordinaria, el Ala Hispanorum Vetonum Civium Romanorum. Un nombre imponente, desde luego. Muy imponente. Y para quien nos escuche, vamos a basarnos en investigaciones recientes que cruzan el análisis táctico con hallazgos arqueológicos y epigrafía pura y dura, o sea, lo que las piedras nos cuentan. Que no es poco. No, no lo es. Vamos a descubrir cómo una feroz tribu de la meseta ibérica fue transformada en una punta de lanza acorazada, cruzó el mar y fue enviada a controlar la frontera más hostil del mundo conocido, que era Britania. Resulta verdaderamente irónico pensar que aquellos que hicieron sangrar a Roma en los desfiladeros de la península ibérica acabarían convirtiéndose en el escudo inquebrantable de los dominios imperiales. Durante casi 3 siglos, además. Sí. Pero bueno, antes de analizar su papel en las frías tierras britanas, es fundamental entender el origen de esta unidad. Hay que preguntarse, ¿quiénes eran los vetones? Antes de que un estandarte romano llevara a su nombre. Pues ubicando el mapa mental para quien nos sigue, hablamos de un pueblo de raíces celtas o preceltas que habitaba la vasta región de la meseta occidental ibérica. Ajá. Para hacernos una idea de la geografía, esto abarcaría hoy las provincias de Salamanca, Cáceres, Ávila y algunas zonas limítrofes de Portugal. Una tierra dura, ¿verdad? Pues nos hablan de una sociedad ganadera, acostumbrada a un clima extremo, de inviernos gélidos y veranos abrasadores. Pero claro, más allá de criar ganado, lo que aterraba a las potencias mediterráneas era su capacidad destructiva en el campo de batalla. Sin duda. Si tuviéramos que buscar un equivalente moderno, no serían unas simples fuerzas especiales o tropas de infiltración, eran el equivalente a un batallón de tanques pesados. La analogía del blindado es muy precisa, la verdad. Históricamente, estos jinetes vetones ya habían operado como mercenarios de élite mucho antes de que Roma dominara el Mediterráneo. O sea que ya tenían fama internacional, por así decirlo. Totalmente. Durante la Segunda Guerra Púnica formaron un contingente letal en los ejércitos del cartaginés Aníbal Barca. Los autores clásicos, como Tito Livio, se maravillaban al comparar a estos jinetes hispanos con la otra gran fuerza montada de la antigüedad, la caballería númida del norte de África. Pero, a ver, los númidas jugaban a otra cosa, ¿no? Eran caballería ligera, de escaramuza. La diferencia táctica es la clave de todo esto. Los númidas eran maestros en lanzar cabalinas, hostigar y retirarse a gran velocidad. Los vetones, pues, jugaban a otra cosa completamente distinta. Buscaban el impacto físico, digamos. Eso es. Caballería de choque pura y dura. La idea no era molestar al enemigo desde la distancia, sino cargar en masa, a toda velocidad para reventar literalmente la línea de infantería rival mediante la fuerza bruta. Y la audacia en el combate cuerpo a cuerpo tenía que ser tremenda. Y esa filosofía de combate cerrado era devastadora. Roma sufrió atrozmente frente a estas tácticas durante la conquista de Hispania. Las emboscadas, lideradas por figuras como Viriato, demostraron que podían diezmar a formaciones disciplinadas. Claro, aprovechando el terreno y esa contundencia de las cargas que mencionabas. Por eso, cuando el emperador Augusto logra por fin pacificar la península, el Estado Mayor romano toma una decisión clave. Aíslan a la élite de esta caballería vetona, la sacan de su entorno natural para evitar rebeliones y la integran en sus filas bajo el nombre de Ala Vetonum. Madre mía, imaginemos el reto logístico que suponía esto. No estamos hablando de reclutar a un par de guías locales para que les enseñen el terreno. No, para nada. El ejército los estructuró como una ala quinquagenaria. Esto implicaba movilizar y mantener operativos a casi 500 jinetes, con sus monturas, escuderos, herreros, veterinarios. Una pequeña ciudad en movimiento, vamos. Literal. Estaban divididos en 16 escuadrones muy ágiles, las llamadas turmae, de unos 30 hombres cada uno.
Alimentar a esta masa requería una precisión logística absoluta. Y al ser una unidad montada, tenían una movilidad estratégica envidiable que las legiones de a pie no poseían. Claro. Y fíjate, el equipamiento también nos revela cómo Roma potenció ese letal estilo Betón. Al asimilarlos, los dotaron de la mejor tecnología disponible en aquel momento. Vestían pesadas cotas de malla o corseletes de escamas. Lo cual les daba una protección brutal contra las flechas y jabalinas. Exacto. Pero lo más interesante es su armamento ofensivo. Descartaron el famoso gladius, la espada corta de los legionarios, y los equiparon con la espata. Una espada bastante más larga, ¿no? Sí, una hoja larga. Y la razón es puramente física. Desde lo alto de un caballo, un soldado necesita esa longitud para alcanzar a la infantería. Intentar hacerlo con una espada corta obligaría al jinete a inclinarse demasiado. Y te caes del caballo en medio de la batalla. Muerte segura. Así de simple. Además portaban escudos ovalados, alargados, diseñados para proteger el flanco del jinete y parte del caballo, sin enredarse con las riendas. Unidades letales, altamente acorrazadas y rapidísimas. Pero, a ver, me detengo un momento en el nombre oficial que mencionamos al principio. Ala Hispanorum Betonum Civium Romanorum. Ajá, ese final. Ciudadanos romanos. Claro, es que ese último título, como abogada del diablo, tengo que decir que choca frontalmente con lo que sabemos de las tropas auxiliares. Ya, entiendo por dónde vas. El gran incentivo para un guerrero extranjero era precisamente sobrevivir 25 años, licenciarse y obtener la ciudadanía. Si un emperador se la da a toda la unidad de golpe, ¿no se destruye el incentivo? ¿Para qué seguir arriesgando el cuello si ya tienes el premio? Es una pregunta buenísima. La lógica mercantilista moderna nos diría que sí, que al dar el premio por adelantado la gente se relaja. Pero la Roma imperial operaba con resortes psicológicos muy diferentes. ¿En qué sentido? El ejército no veía ese título como una jubilación anticipada, sino como la imposición de una nueva y pesada carga de honor. Al recibir la ciudadanía en bloque, la unidad ascendía en la pirámide social militar de forma brutal. O sea, ya no eran auxiliares del montón. Exacto. Pasaban a ser una auténtica aristocracia militar, ciudadanos soldados de élite. Entiendo. De repente, el éxito del imperio ya no es un concepto abstracto, es su propio patrimonio. Esa es la clave. Su estatus dependía de defender a Roma, y con esta punta de lanza tan motivada, el emperador Claudio se lanza a su proyecto más ambicioso en el año 43 después de Cristo, la invasión de Britania. Y allá que van los betones, cruzando el Canal de la Mancha. En la mismísima primera ola de invasión, su movilidad táctica fue fundamental para proteger los flancos de las legiones, que eran mucho más lentas. Todo esto mientras penetraban en una isla cubierta de bosques densos y tribus superbelicosas. Y aquí es donde la historia deja de ser táctica pura y se convierte en nombres y apellidos, porque las piedras nos hablan. La primera evidencia de la unidad aparece en Aquesulis. Lo que hoy conocemos como Bath, en Inglaterra. Exacto, el gran complejo termal de curación. Pues allí apareció la lápida de un jinete extraordinario, Lucius Vitellius Tancinus. Un hallazgo increíble. La biografía esculpida ahí es un tesoro. Nos cuenta que sirvió 26 años y que falleció a los 46, pero lo más fuerte es el origen. Especifica que proviene de Caurium. La actual localidad de Coria, en Extremadura. Imagínate. El choque climático debió ser brutal para él y para su caballo. Pasar del sol extremeño a la lluvia británica. Ya te digo. Y fíjate en su nombre. Hay un sincretismo revelador. Mantiene su nombre indígena de raíz lusitano-betona, Tancinus, pero le coloca por delante la estructura jurídica romana. Lucius Vitellius. Exacto. Un praenomen y un nomen, adoptando seguro el gentilicio de algún gobernador romano. Es la imagen perfecta de una identidad fracturada y reconstruida por el imperio. Totalmente. Tancinus representa, digamos, la asimilación exitosa, el veterano que sobrevive. Pero el despliegue en Britania en el siglo I fue una auténtica picadora de carne. Y la arqueología también nos muestra esa otra cara. Claro, no todos llegaban a los 46 años. Ni mucho menos. Tenemos un contraste dramático en el fuerte de Brecon-Gare, en pleno corazón de Gales. Allí apareció la lápida de otro jinete del ala, llamado Candidus. Falleció con apenas 20 añitos, tras solo 3 años de servicio. Y, a ver, a primera vista, meter a una caballería pesada de choque en los escarpados valles galeses parece un error táctico de manual. Desde luego lo parece. Los caballos necesitan terreno abierto para ganar inercia.
no precipicios y niebla donde los insurgentes galeses les podían tender emboscadas desde cualquier lado. ¿Qué hacían operando en ese avispero? Bueno, la presencia de caballería allí no era para cargar ladera arriba contra los locales. Era una estrategia de asfixia logística, puramente. Ah, interesante. ¿Cómo funcionaba eso? Roma construyó una red de fuertes de piedra, como Brecon Gare, para controlar los valles. La misión del ala Abetonum era patrullar esas arterias de comunicación fluviales y terrestres a gran velocidad, cortando las líneas de suministro de la resistencia. Básicamente los mataban de hambre. Exacto. Les impedían moverse, pero las condiciones climáticas eran infernales para los romanos. De hecho, tuvieron que construir un inmenso vestíbulo de madera cubierto, un forhall, frente al edificio de mando en ese fuerte. Me imagino que para evitar que el cuero de las armaduras y las riendas se pudriera con la lluvia incesante. Qué escena tan gráfica, ¿verdad? Guerreros con raíces en la llanura extremeña, intentando secar sus armas bajo un techo de madera en Gales. Y a medida que la resistencia galesa fue brutalmente sofocada, el frente se trasladó. Entrando ya en los siglos II y III, la verdadera amenaza venía del norte helado, de las tribus pictas. O sea, la actual Escocia. Eso es. El muro de Adriano se convierte en el epicentro militar, y el ala Betonum es reubicada allí, para defender ese confín del mundo. Se asientan en el fuerte de Vinovia, lo que hoy conocemos como Winchester, una posición superestratégica sobre la Dare Street, que era la autopista militar principal. Pero claro, el paso del tiempo transforma la unidad, ¿eh? Sufren esa provincialización de la que hablan los historiadores. Exacto. El estandarte sigue diciendo ala Hispanorum Betonum, pero la demografía ya no tiene nada que ver. Ya no traen reclutas de Hispania, empiezan a meter a britanos locales y a los hijos nacidos en el campamento. El término betón muta por completo. Deja de ser algo geográfico y se convierte en una marca de prestigio, un linaje letal al que los locales aspiran a pertenecer. Y las excavaciones en Winchester nos han dejado ver cómo era esta maquinaria por dentro. Hablamos de un fuerte colosal, casi 4 hectáreas. Y el diseño de los barracones de tropa, los contubernia, refleja una prioridad absoluta de lo operativo sobre la comodidad. Para visualizarlo bien, y creo que es un ejemplo que nos va a servir a todos, pensemos en el garaje de Fórmula 1 de cualquier equipo hoy en día. Buena comparación. Los ingenieros operan en el mismo espacio milimetrado donde descansa el coche. Pues en Winchester la integración llegaba a la convivencia física entre el caballo y el hombre. Dormían prácticamente juntos. Separados por unos tabiques. La parte frontal era un establo con drenaje para la orina del animal y justo detrás dormían y cocinaban los soldados. Claro, esa proximidad garantizaba que ante cualquier ataque, el jinete pudiera salir cabalgando en minutos. La simbiosis era total. Aunque, bueno, las condiciones de salubridad debían ser un desafío inmenso. Ya te digo. Y gestionar todo esto requería una burocracia brutal. Mantener a 500 caballos consumiendo kilos de grano al día en el invierno del norte de Inglaterra. Tela. Y la prueba de que lo hacían muy bien la tenemos en unos sellos de plomo. Llevaban marcadas las siglas ABT de ala Betonum. Como un precinto aduanero, digamos. Exacto. Certificaban cargamentos de armas, grano, correspondencia. Y han aparecido en bases lejanas como Vindolanda, demostrando que gestionaban su propia logística regional. Una élite administrativa y militar. Pero claro, necesitan salud, ¿no? Y aquí surge en Winchester algo fascinante. Un altar dedicado a los dioses de la medicina, Esculapio y Salus. ¿Y lo revelador de ese altar es quién lo pagó? El dedicante firma como Marcus Aurelius Ocomas y su cargo es Medicus de la Ala. Un médico oficial en plantilla. Exacto. El Estado invertía mucho dinero en recuperar a estos especialistas. Pero fíjate en el nombre, Marcus Aurelius. Eso nos indica que probablemente adoptó el nombre tras el edicto de Caracalla en el año 212. El edicto que dio la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, homogenizando el territorio. Efectivamente. Y el sufijo ocomas sugiere un origen griego u oriental para el cirujano, o sea, la mezcla cultural es brutal. Y fíjate en el poder de esta caballería. En el campamento vecino de Bowles se reconstruyen unas termas para una infantería tracia. Pero el que dirige y supervisa la obra no es el jefe de infantería, sino Valerius Fronto, el prefecto del ala Betunum. Eso expone crudamente la jerarquía social del ejército romano. La caballería era la élite y sus comandantes coordinaban la logística de los destacamentos vecinos. Demostraban una superioridad táctica y administrativa. O sea, juntando todas las piezas, la imagen que tenemos del muro de Adriano
rompe el estereotipo de italianos marchando al unísono. Era el crisol cultural más extremo de la antigüedad. Sin lugar a dudas. Tenemos a fuerzas peleando por Roma, con nombre de tribu celta ibérica, curados por un médico oriental, mandados por aristócratas que organizan termas para tropas de los Balcanes. Y en la intimidad religiosa, la cosa es todavía más alucinante. Porque junto a dioses clásicos como Esculapio, la arqueología ha desenterrado altares dedicados a las Suleviae, unas diosas madre del panteón celta local, e incluso devociones a las Matres o Iotutae, de origen germánico. ¡Qué barbaridad! Es la definición pura del sincretismo. Hombres de distintos rincones amalgamando creencias para sobrevivir en el límite de la civilización. Y esa adaptación sostuvo la frontera 300 años. Pero claro, al entrar en el siglo IV, con la hiperinflación, las guerras civiles y las tribus empujando, Diocleciano y Constantino rediseñan todo el sistema defensivo. Y ahí es donde el rastro se pierde por completo. Sí, en ese documento burocrático vital, la Notitia Dignitatum, que lista las tropas del Imperio tardío, llegas al capítulo de Britania y el ala de Tonum simplemente ha desaparecido. Y ese silencio ha provocado dos hipótesis muy debatidas. La primera es apocalíptica, la aniquilación total frente a las invasiones de pictos y escotos que rompieron el muro en las crisis del siglo III y IV. O sea, morir luchando hasta el último hombre. Pero frente a eso hay una lectura más de papeleo, ¿no? Sí, la segunda hipótesis sugiere que fueron víctimas de una reestructuración de despachos. El ejército se dividió entre ejércitos móviles y tropas fijas de frontera. Es muy probable que los betones fueran renombrados bajo títulos genéricos como los equites dalmatae. O sea, borraron el nombre betón del papiro oficial, pero los descendientes siguieron allí, integrados ya en la población romano-britana. Qué arco histórico tan asombroso, la verdad. Desde luego. Es la victoria definitiva del sistema de asimilación imperial. Conquistar el terreno era solo la primera fase. El verdadero triunfo romano era adueñarse de la letalidad del enemigo, optimizarla logísticamente y proyectarla donde hiciera falta. Empezaron tallando berracos de piedra en la meseta ibérica y acabaron siendo el blindaje de Britania, echando raíces allí. Y bueno, para ir cerrando, resulta fascinante dejar una última reflexión. A ver. Sabemos que cuando el imperio colapsó en el siglo V, las tropas regulares abandonaron la isla. Las gentes romano-britanas tuvieron que crear milicias para frenar a los nuevos invasores, los anglosajones. Ajá, la época oscura. Pues resulta apasionante plantearse si aquella élite de caballería acorazada romano-britana que luchó desesperadamente, esos jinetes pesados que lograron frenar el avance sajón y que siglos más tarde inspirarían el mito del rey Arturo y sus caballeros, llevaban todavía, latiendo en sus venas, la sangre y la ferocidad táctica de aquellos indomables guerreros betones. Fíjate, es una conexión fascinante. Algo para pensar, sin duda, la próxima vez que el paisaje nos cruce con uno de esos inmutables berracos de piedra. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo análisis a fondo.